Bendito sea el nombre de Jesús. Soy Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy ofreceremos el foro bíblico que corresponde al 7 de febrero de 2021. Y el mismo ha sido titulado Visión, Compasión y Acción. Y estará basado en versos de Marcos 6, del 33 al 44. Escuchemos con atención la lectura de los mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Marcos 6, los versículos 33 al 44. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Que el Señor llene de bendiciones su palabra. Amén. Los 12 discípulos de Jesús ya han sido testigos de milagros que Jesús ya ha realizado en la tierra Galilea. Y también han presenciado las primeras discusiones que se han tenido con los fariseos y con los escribas. Han visto y escuchado a Jesús predicar en parábolas y han admirado sus comentarios a las Escrituras en la liturgia de los sábados en la sinagoga. Tras esta formación básica y como parte del proceso de entrenamiento que Jesús les envía a una misión evangelizadora, les instruye que fueran de 2 en 2 y fueran investidos de autoridad sobre los espíritus inmundos, pero era menester que no llevasen ni alimento ni dinero, y como vestimenta una sandalia y 2 túnicas. Debían albergarse en las casas que les recibieran y abandonar de inmediato aquellos lugares donde no les escucharan ni les recibieran. Los discípulos fueron en su misión y al lugar que llegaban predicaban el arrepentimiento y echaban fuera demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Al regreso de la misión, cuando regresaron, los discípulos informaron muy metódicamente a Jesús sobre el éxito que habían obtenido en sus respectivas gestiones. Pero pese al entusiasmo que mostraban, Jesús notó que estaban demasiado cansados y que necesitaban descansar, y les condujo a un lugar solitario
donde pudieran hacerlo. Pero la gente que le seguía y estaba muy impresionada por el éxito de los discípulos y por supuesto del Señor, reconocieron que había poder en Cristo y en sus discípulos y se adelantaron a llegar antes que ellos al lugar que Jesús había escogido para el descanso de sus discípulos. Procedamos, queridos hermanos, a leer los primeros 2 versos de la lección. Y los mismos se encuentran, como dijéramos antes, en el capítulo 6 de Marcos. Leeremos los versos 33 y 34. Y dice así la palabra: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús y sus discípulos habían partido solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se les juntaron. Jesús, al ver la gran magnitud que se había aglomerado, tuvo compasión de ellos porque le parecieron como las ovejas que estaban desprovistas de un pastor. Los versículos que hemos leído evidencian que Jesús ve, siente y actúa a favor de su rebaño. Él percibe la realidad dolorosa de los demás y la siente como si fuera suya. Jesús también visualiza un potencial cambio en esta persona, es decir, la patente posibilidad que hay entre este pueblo de salir de las circunstancias penosas que padecen. Y así que ejerciendo su vocación pastoral y enfrentando las necesidades de la multitud, Jesús comienza a impartirles conocimiento sobre la palabra de Dios y como salida de la miseria por la que ellos atraviesan. Jesús no estaba dispuesto a abandonar un rebaño como hacían por tradición los falsos pastores y los falsos profetas. Jesús sabía que ser pastor del rebaño de Dios implicaba obediencia total a la voluntad de Dios. Y esa era razón suficiente para tener compasión por las ovejas. Y si era necesario, estar en la disposición de entregar su vida en defensa de ellas, algo de lo que no eran capaces los sacerdotes del templo, que eran en última instancia los que estaban verdaderamente llamados a hacerlo. Veamos y profundicemos en los versos 35 y 36 del capítulo 6. Dice la palabra que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los apóstoles pusieron en evidencia lo inadecuadas que eran sus ideas hasta ese momento, especialmente en cuanto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a ellos les parecía razonable despedir a la multitud,
Jesús no tenía ninguna intención de hacerlo. Ellos estaban usando la lógica, pero no estaban usando la fe. Y son muchas las personas que primero se guían por lo que les parece lógico, sin darle espacio razonable a lo que debe ser el espacio dado a la fe. Tal parece que los discípulos entendían que aquella multitud no era responsabilidad de ellos. Pero Jesús, como nos tiene acostumbrado a hacer, ha de tomar la oportunidad para enseñarles que sí tenían una responsabilidad ministerial para con aquella multitud. Y es esa la gran diferencia entre Jesús y sus incipientes discípulos. La multitud que despertaba la compasión del Señor resultaba ser una molestia para sus discípulos. Jesús hacía suyo el problema de la gente, y si los apóstoles querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tendrían que aprender ese importante principio cristiano. Leamos ahora el verso 37 que nos dice: respondiendo él les dijo, dadle vosotros que comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. En múltiples ocasiones en nuestra vida, solo hemos sido capaces de ver la magnitud del problema y no nuestra capacidad para aportar, aunque sea un pequeño grano de arena necesario para que se inicie la solución del problema. Nos llegan situaciones que vemos como insalvables, y en vez de abonar a la solución, nos hacemos una parte integral del mismo problema. Vemos el desierto, vemos la cercanía de la noche, vemos la pobreza de la gente, y con poco somos para aportar a las soluciones. Y perdemos de vista que es precisamente en medio de esas limitaciones donde Cristo obra con mayor claridad y poder. El principio que ellos y nosotros debemos aprender es que en las manos de Jesús lo poco siempre es suficiente. Nosotros con mucha facilidad miramos lo poco que somos y nos inunda el mismo pesimismo derrotista que inundó a los discípulos. Y es que debemos aprender que si nos ponemos en las manos de Cristo, Él puede usarnos de forma maravillosa para traer esperanza y vida a muchos otros. Debemos echar fuera de nosotros esa forma de pensar que nos lleva a creer que como hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, no vale la pena ni siquiera hacer un esfuerzo por intentarlo. La respuesta de los discípulos muestra las enormes dificultades que ellos tenían para estar a la altura de lo que el Señor les estaba solicitando. Ellos no podían entender por qué veían las cosas desde su personal incredulidad humana. No podían ni siquiera imaginar que lo que el Señor les estaba diciendo fuera posible. Se manifestaba en ellos el conflicto que existe entre la fe y la realidad en medio del pueblo cristiano. Pero era necesario que ellos se percataran de cuán insuficientes eran ellos y muchas veces somos nosotros. Pero era necesario que ellos se percataran
de cuán insuficientes eran, para que así pudieran valorar cuán capaz era Jesús de actuar en beneficio de las multitudes que estaban allí representando a toda la humanidad. Leamos los versos 38, 39 y 40 de la lección. Y los mismos dicen de la siguiente manera. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Vean qué interesante. El Señor pregunta: ¿cuántos panes tenéis? No debemos olvidar que la venida del reino solo se puede establecer cuando el hombre reconoce su propia incapacidad y pide a Dios que actúe con su poder. La pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando el ser humano coloca en las manos del Señor eso poco que tiene, el Señor es capaz de multiplicarlo de forma milagrosa. 5 panes y 2 peces pueden convertirse en un medio de bendición para multitudes de seres humanos. Jesús instruye a los discípulos a los fines de que hiciesen recostar a todos por grupos. Y es que a pesar de que los discípulos no habían estado a la altura de lo que el Señor les había mandado, Él no los desecha, sino que continúa contando con ellos. Y ahora les instruye para que realicen algo mucho, pero que mucho más sencillo. Y eso era organizar la multitud por grupos. Esta acción de ellos demandaba un buen nivel de fe en primera instancia, porque ellos no sabían ni remotamente lo que Jesús iba a hacer. Con esto el Señor los está preparando para lo que sería su futura tarea: alimentar a las multitudes, pero ya no con panes ni con peces, sino con la palabra de Dios, en total dependencia a lo que dispone el Señor. Y dice: y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Era evidente que Jesús deseaba que el reparto de alimentos se hiciera con orden. No había nada, pero que absolutamente nada informal ni improvisado en los planes y las acciones de nuestro Señor. Él ordenó a la multitud que se sentara de forma sistemática. La verdad de Jesús no se dispensa de manera desordenada, sino por todo lo contrario. Y así, de esta manera, nadie quedaría con la duda en cuanto a lo que realmente estaba sucediendo. Los apóstoles tenían que repartir los panes y los peces de manera ordenada, tratando a todos con absoluta imparcialidad y equidad. Y tal vez Jesús también deseaba asegurarse de que nadie dudara del número de personas que habrían de presenciar y ser testigo de lo que habría de acontecer a partir de aquel momento. Leamos ahora los versos finales de la lección. Marcos 6, del 41 al 44. Y dicen de esta manera: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes,
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Dice el verso 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Luego de que Jesús tomara los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes. Y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la multitud, cosa que ellos procedieron a hacer de inmediato. Esta vez no cuestionaron. La gente no mostró preocupación alguna por la cantidad de alimentos que habrían de recibir, pero la Biblia nos dice que tomaron cuanto querían y comieron todos y se saciaron. Es que Jesús, después de obrar el milagro, procedió a dar nuevas instrucciones y les dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda absolutamente nada. Las dádivas de Dios siempre sobreabundan, pero ello no debe ser, pero no es razón ninguna para que desperdiciemos esas dádivas. Los discípulos recogieron 12 cestas de comida, y todo eso luego de que sobre 5,000 personas fueran alimentadas. Recordemos que la multitud debe haber superado por bastante las 5,000 personas, porque el conteo original, en realidad, que se le hizo a la multitud, no incluía ni mujeres ni niños, porque las instrucciones fue que se contaran los hombres. Era evidente que Jesús hizo el milagro por su poder, porque tenía el poder para ello, y quería que lo vieran también, que mostrar el poder y de dónde emanaba. En confirmación de ese poder, Juan 6:14 nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús invocó los poderes del cielo para que actuaran frente a las limitaciones del mundo y para que transformasen sus insuficientes recursos y los transformaran en abastos más que suficientes para que se pudieran alimentar a las multitudes. Al así hacerlo, estaba dando una lección demasiado clara. Su poder venía desde el mismísimo cielo. Debemos recordar que por medio de Cristo, nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir en busca del oportuno socorro, que no solo se muestra como abundancia de alimentos, sino que también se evidencia prodigando salud y bendiciones para todos. Este milagro es un anticipo de lo que el reino de Dios será cuando llegue a su plena manifestación. Otro milagro de provisión nos espera, del cual este que hemos narrado es un símbolo. El Señor nos otorgará vida en abundancia cuando nos otorgue la abolición por siempre de la muerte y el cese de toda lágrima. El milagro que el Señor realizó con la multiplicación de los peces, de los panes y los peces, prefigura este gran banquete que Dios está proyectando para nosotros en el futuro.
Amados hermanos, por eso yo deseo dar en este momento. Amado Dios, gracias por ser nuestro amparo, guía y fortaleza. Solo en ti podemos sentirnos seguros y protegidos. Permite a tu iglesia mostrarse al mundo como instrumento tuyo, para que vean manifiesto en los tuyos el amor y la compasión que dispensas en abundancia. Ayuda a la humanidad a vivir en plenitud a tu vera, en vez de meramente sobrevivir por desconocer que tú le amas y tienes poder para cambiar su miseria en abundancia y en bendición. En nombre de Jesús. Amén.